El voluntario que entró primero en la Torre de las Gaviotas, luego repitió durante mucho tiempo a los policías la misma frase. Simplemente no esperaba encontrarla precisamente allí. Durante años de trabajo en el grupo de búsqueda, había encontrado niños perdidos en el bosque, en paradas de autobús, incluso en graneros abandonados, pero nunca en una torre semiderruida al borde mismo del acantilado. La patrulla que llegó primero subió con cuidado los escalones de piedra e inmediatamente llamó a los criminalistas. La torre fue rápidamente rodeada con cintas policiales y el territorio alrededor fue bloqueado para preservar cualquier rastro. La torre misma se encontraba en un lugar aislado, en un saliente rocoso sobre el mar, a donde rara vez venía alguien sin motivo. Quedó claro que los transeúntes ocasionales no tenían nada que hacer aquí. Después de varias horas de trabajo, los expertos confirmaron: el cuerpo no había sido movido. Todo sucedió aquí mismo, en esta torre. Cuando la información sobre el hallazgo llegó a la familia Ryan, los padres ya conocían la respuesta a la pregunta más terrible. Sí, era Aoife Ryan, su hija, que había desaparecido la noche anterior. En ese momento nadie suponía cuán cerca estaba ya la policía de la solución, y que el testigo principal se convertiría en el principal sospechoso. Antes de que el nombre de Aoife Ryan fuera pronunciado por primera vez por los policías en sus informes, su cotidianidad no se distinguía en nada de la de otras familias de Ballinock. Su padre trabajaba en una empresa de construcción local, su madre enseñaba música. En su casa en las afueras siempre había alguien en movimiento, los padres constantemente ocupados con sus asuntos, la hermana que intentaba repetir cada acción de la mayor, e Aoife misma, acostumbrada a ser la principal en cualquier diversión infantil. Cada tarde los vecinos la veían a ella y a su hermana en el patio cerca de la casa, donde las niñas andaban en bicicleta o dibujaban con tiza en el asfalto. Nadie habría podido pensar que pronto ese mismo patio se volvería silencioso y los juguetes olvidados e innecesarios para nadie. En la escuela de Santa Brígida, Aoife era considerada una de las alumnas más destacadas. Esto estaba anotado en su expediente personal, al cual la policía recurriría más tarde. Los maestros la caracterizaban como una alumna con cualidades de liderazgo, activa en las clases, dispuesta a entrar en discusiones y defender su propio punto de vista. En sus notas, los pedagogos también subrayaban su apertura y capacidad para mantener un estado de ánimo positivo, incluso en situaciones difíciles. Uno de los maestros recordó que fue precisamente Aoife quien se acercó primero al nuevo alumno cuando éste apenas apareció en la clase. Los padres entregaron a la policía el álbum familiar donde había varias fotografías de Aoife. Estas imágenes no parecían posadas. Aquí está Aoife sentada en la terraza con su hermana comiendo helado. Aquí, toda la familia junta, celebrando el cumpleaños de alguien. En estas fotografías sonreía tan naturalmente que las personas no familiarizadas con su historia nunca habrían creído que estas fotografías, en unos días, se convertirían en parte de un caso que se discutiría en todas las casas locales. Pero la policía obtuvo más información de los vecinos y amigos de la familia. Las relaciones más cercanas que Aoife estableció fueron con Kira O'Connell, una niña del barrio vecino. Su amistad duraba varios años. Los padres de Kira confirmaron más tarde a la investigación que las niñas casi no se separaban. Juntas iban a la escuela, juntas regresaban a casa, y casi cada día, después de las clases, iban al mar donde podían hablar durante horas recogiendo piedras en la orilla. Kira era de carácter completamente opuesto a Aoife, tranquila, inclinada a la reflexión, un poco reservada. Los maestros recordaban que en clase Kira prácticamente no mostraba iniciativa, pero siempre se animaba al lado de Aoife, como si su actividad dependiera directamente de la presencia de su amiga. Fue precisamente en la escuela donde las amigas conocieron a Liam Walsh, un niño de 12 años que se había mudado a Ballinock desde Dublín al comienzo del año escolar. Para un pequeño pueblo, la aparición de un nuevo alumno siempre es un evento, especialmente cuando viene de una gran ciudad. Los compañeros de clase, por supuesto, intentaban conocerlo mejor, hacían preguntas, pero Liam no se apresuraba a revelar detalles sobre sí mismo. Los maestros dieron más tarde a la policía una descripción de su carácter: educado, bien criado y reservado. Incluso notaron que Liam parecía un poco más adulto que sus compañeros, y quizás fue precisamente esto lo que atrajo la atención de las amigas hacia él. Pronto Liam se convirtió en parte del grupo habitual de Aoife y Kira. Compañeros de clase y vecinos los vieron repetidamente juntos después de las clases. En el parque municipal
cerca de la tienda O'Malley's Grocery, en la costa. Exteriormente, no había nada extraño o inusual en su comunicación. Desde afuera, parecía que era un trío amistoso ordinario, como en muchas otras escuelas. Pero más tarde, la investigación descubriría que no todo en sus relaciones era tan simple y comprensible como podría parecer a los adultos desde fuera. Cuando más tarde comenzara la investigación, los policías reconstruirían la cronología de sus encuentros y conversaciones. Muchos eventos que entonces se percibían como insignificantes adquirirían un significado completamente diferente. Las personas recordarían cómo Kira comenzó a encerrarse en sí misma y apartarse cuando Aoife contaba con entusiasmo sobre algún evento próximo. Alguien de los compañeros de clase contaría más tarde que varias veces vio cómo Kira miraba a su amiga cuando ésta se iba a algún lugar con Liam, y esa mirada era tal que el testigo la recordó durante mucho tiempo. Así se formó ese pequeño círculo de comunicación donde Aoife ocupaba el lugar central. Eran niños ordinarios de familias ordinarias, pero unos días después de que el trío apareciera en la escuela, juntos por última vez, la policía llegaría a la conclusión de que precisamente dentro de este pequeño grupo había que buscar la causa de lo que sucedió en la Torre de las Gaviotas. El día 14 de septiembre de 2003, Aoife Ryan estaba de excelente humor. Esto lo contó su madre en la declaración a la policía, presentada más tarde esa misma noche. Aoife se preparaba para ir a la feria municipal a donde la había invitado Liam Walsh, ese mismo chico de Dublín. Era su primer encuentro no en compañía de amigos, sino a solas, lo que significaba para ella algo especial. Los padres recordaban que aproximadamente a las 3 de la tarde, su hija se despidió apresuradamente y salió de casa, prometiendo volver para la cena, pero nunca regresó ese día. Cuando la hora se acercaba a las 6 de la tarde, el padre de Aoife comenzó a preocuparse. Esto era extraño. La familia respetaba la regla de que se regresaba a casa no más tarde de las 7, y si los planes cambiaban, siempre había que avisar con anticipación. Él decidió que la feria podría haber retrasado a su hija, pero la inquietud interna lo obligó a salir a buscarla. Primero fue hacia la plaza municipal, donde se realizaba la feria, pero allí ya no había nadie conocido. Varios vendedores que recogían los puestos le dijeron que no habían notado a Aoife y no sabían si ella había venido aquí en absoluto. Aproximadamente al mismo tiempo, la madre de Aoife comenzó a llamar a conocidos, amigos de su hija y compañeros de clase. Nadie podía decir nada, nadie la había visto en la feria. Quedó claro que la situación salía del marco de un simple malentendido. A las 8 de la noche, los padres se dirigieron oficialmente a la policía con una declaración de desaparición. La policía reaccionó rápidamente al aviso y comenzó a interrogar a los padres sobre las últimas horas antes de la desaparición de Aoife. En la declaración estaba claramente indicado que Aoife salió de casa sola, nadie la recogió ni acompañó. La madre recordó que su hija vestía su chaqueta azul favorita, jeans y zapatillas blancas. También notó por separado que Aoife no llevaba teléfono consigo. Los teléfonos móviles en aquellos años se usaban raramente, especialmente en pueblos pequeños. Por lo tanto, encontrarla por llamadas era imposible. El siguiente paso lógico fue averiguar quién de sus amigos pudo haber visto a Aoife por última vez. La persona más obvia para una conversación fue Liam, con quien Aoife tenía una cita programada. Pero cuando los policías lo encontraron en casa y le hicieron la pregunta sobre el encuentro, el chico se sorprendió sinceramente. Explicó que esperó a Aoife cerca de la entrada de la feria, pero ella nunca llegó. Después de 40 minutos de espera, decidió que ella simplemente había cambiado de opinión y fue a ayudar a su padre con la instalación del puesto. Varios testigos confirmaron más tarde sus palabras. En el momento indicado, realmente estuvo en la feria y ayudó a su padre. Por lo tanto, su testimonio parecía convincente y Liam pasó de sospechoso potencial a testigo. La investigación pasó al siguiente nombre importante en la lista: Kira O'Connell, la mejor amiga de Aoife. Cuando los policías llamaron a su casa, los padres de Kira dijeron que su hija estaba muy alterada y se comportaba nerviosamente, pero estaba dispuesta a hablar. Sus palabras eran importantes porque Kira se convirtió en la última persona que vio a Aoife antes de la desaparición. Kira confirmó que efectivamente se encontró con su amiga poco antes de su supuesto encuentro con Liam. Según ella, caminaron un poco, hablaron, y luego se despidieron en la plaza central. Aoife supuestamente se dirigió después a la feria, y Kira fue a casa.
En ese momento no había nada sospechoso en el testimonio de Kira. Estaba contrariada, incluso asustada, pero los policías atribuyeron esto al estrés general y la preocupación por su amiga. Además, la niña repetía obstinadamente que no había notado nada inusual en el comportamiento de Aoife ese día y que ella parecía estar absolutamente feliz y tranquila. Sin embargo, fue precisamente el testimonio de Kira el que se convertiría en el primer punto clave para la investigación. Entonces, nadie sabía aún que su versión de los eventos divergía de las pruebas que más tarde serían encontradas. En ese momento, los investigadores la percibían como un testigo valioso y no veían razones para dudar de la sinceridad de sus palabras. A la mañana siguiente, comenzaron búsquedas completas a las que se unieron voluntarios. Y mientras toda la ciudad estaba ocupada rastreando la línea costera y los bosques cercanos, los policías reflexionaron sobre el hecho de que para la investigación sería críticamente importante entender a dónde exactamente se dirigió Aoife después de separarse de Kira. En esto estaba el enigma principal. Nadie la vio ni en la feria ni en los caminos que llevaban de vuelta a casa. Por lo tanto, el testimonio de Kira se convirtió en el momento central para una investigación detallada que posteriormente revelaría muchas contradicciones en su relato. El testimonio de Kira O'Connell, a primera vista, sonaba bastante lógico. Era corto, claro y sin contradicciones evidentes, por lo que los policías al principio no veían razones para ponerlo en duda. En el protocolo de la primera conversación con Kira, fue registrada esta cita: «Caminamos, nos separamos en la plaza central. Ella fue a la feria, yo fui a casa». Una versión simple y comprensible de los eventos permitía concluir que todo sucedió después de que las amigas se separaron. Los policías estudiaron atentamente el mapa de la ciudad para asegurarse de que las palabras de Kira coincidían con la realidad. La plaza central se encontraba en el centro mismo de Ballynock. La feria estaba situada un poco más lejos, más cerca del extremo oeste. De la plaza a la feria había aproximadamente 10 minutos de caminata tranquila. Si se suponía que Aoife realmente se dirigió al encuentro con Liam después de separarse de Kira, entonces, en ese caso debería haber aparecido allí no más tarde de media hora después de salir de casa. Sin embargo, numerosos testigos que en ese momento se encontraban en la feria declaraban categóricamente que no habían visto a Aoife en absoluto. En los protocolos de interrogatorios de testigos sonaban constantemente las mismas palabras: «No la vimos, no recordamos que se acercara a los puestos». Todo esto complicaba significativamente la tarea de la policía. Por un lado, tenían el testimonio de Kira, que parecía bastante plausible. Por otro, la ausencia total de testigos que pudieran confirmar sus palabras. En ese momento, los detectives decidieron verificar más detalladamente cada detalle del testimonio de Kira. En particular, les interesaba si ella podía físicamente ver a dónde se dirigió Aoife después de separarse en la plaza. La plaza central en Ballynock es un lugar animado, siempre hay mucha gente, especialmente en días de eventos municipales. Además, la plaza misma tenía varias salidas hacia diferentes lados de la ciudad. Desde el punto de vista de un simple testigo, no había nada sorprendente en que Kira pudiera simplemente perder de vista a su amiga unos minutos después de la separación. En la primera etapa, los investigadores decidieron que la versión de Kira no contradecía la lógica. Después de todo, ella parecía asustada, un poco perdida, pero respondía claramente y sin confusión en el testimonio. Esto hizo que los investigadores le creyeran. Además, los padres de Kira confirmaron que su hija realmente había regresado a casa aproximadamente en el momento del que habló a la policía. En esta etapa, la investigación decidió aceptar temporalmente la versión de Kira como versión de trabajo y avanzar para descubrir dónde y cuándo exactamente Aoife pudo desviarse de su ruta. El siguiente paso lógico fue hablar detalladamente con Liam Walsh. Precisamente él debía encontrarse con Aoife en la feria. Quizás él podría arrojar luz sobre por qué Aoife nunca apareció. Y aunque Liam ya había hablado brevemente con los policías la noche anterior, después de la aceptación oficial del testimonio de Kira, se hizo evidente que era necesario entender más detalladamente su relato. Liam se convertía en un testigo importante, y quizás en sus palabras se escondían detalles que la policía pudo haber pasado por alto en la primera conversación. Cuando la policía decidió nuevamente hablar con Liam Walsh, él parecía perdido y un poco tenso. A primera vista esto no era extraño. Se puede entender a una persona de quien literalmente 24 horas antes desapareció un conocido.
Pero a los policías les alarmó un detalle. En la primera conversación, Liam parecía más calmado y seguro, y ahora evitaba mirar a los ojos y hablaba con notable cautela. Liam confirmó su testimonio inicial, agregando detalles que la policía registró en el protocolo. Repitió lo siguiente: realmente nos pusimos de acuerdo para encontrarnos con Aoife cerca de la entrada de la feria aproximadamente a las 4:30. Llegué a tiempo y la esperé allí desde las 16:30 hasta las 17:15. Estaba seguro de que ella pronto aparecería, pero nunca llegó. En ese momento, los policías comenzaron a registrar más atentamente cada una de sus palabras, tratando de entender si había algo oculto en ellas, o si el chico hablaba sinceramente. Para entender todo el cuadro completo, los investigadores decidieron preguntar a Liam más detalladamente por qué decidió irse precisamente a las 17:15 y no esperar más. Su respuesta fue simple y sonó natural. Pensé que ella había cambiado de opinión. En ese momento no le di mucha importancia. Sabía que ella tenía muchos amigos y decidí que ella quizás había ido con alguien más. Por un lado, esta explicación sonaba convincente. Por otro, los policías tuvieron dudas. ¿No percibió demasiado calmadamente el hecho de que la joven a quien él mismo invitó había decidido repentinamente no venir? Tratando de aclarar la situación, el investigador preguntó a Liam si no había intentado contactarla después de que entendió que ella no había venido. Liam nuevamente se veía un poco inseguro y respondió brevemente: quise, pero no sabía cómo. Ella no tenía teléfono y llamar a su casa me dio vergüenza. Y aunque sus palabras sonaban lógicamente, en la sala de interrogatorios se instaló momentáneamente un silencio incómodo que se sentía demasiado tenso para una conversación ordinaria entre un testigo y un policía. La investigación estudió atentamente el tiempo que nombró Liam. Si sus palabras eran ciertas, entonces él estuvo cerca de la entrada de la feria alrededor de 45 minutos. Pero ninguno de los que estuvieron en ese momento en la plaza pudo confirmar inequívocamente su presencia. Había mucha gente, esto es comprensible, y muchos simplemente no le prestaron atención. Sin embargo, la ausencia de testigos capaces de confirmar las palabras del chico hacía automáticamente su testimonio menos convincente. Entonces el investigador decidió profundizar más y preguntó dónde exactamente estuvo Liam hasta el momento en que comenzó a esperar a Aoife. Esta pregunta no fue hecha sin razón. La policía no tenía una imagen clara de sus desplazamientos antes del encuentro. Si Liam realmente estuviera ocultando algo, entonces precisamente en esos minutos podría haber estado en otro lugar, y no donde él afirmaba. En respuesta, Liam contó calmadamente que antes de las 16:30 ayudaba a su padre a instalar un puesto comercial en el territorio de la feria. Agregó que su padre podía confirmarlo. Estuve allí, armamos la construcción, nos ocupamos de las fijaciones y el equipo, decía Liam, esta vez ya más seguro, como si acabara de recordar una coartada confiable que excluía su participación en cualquier acción sospechosa. Los investigadores registraron esta declaración y decidieron verificar inmediatamente su veracidad. El padre de Liam, Patrick Walsh, confirmó que su hijo realmente había estado con él prácticamente todo el día y había ayudado a armar el puesto, pero lo más importante era saber a qué hora exactamente Liam se alejó de su padre. Patrick no pudo nombrar el momento exacto, diciendo solo que esto ocurrió alrededor de las 4:30. Sin embargo, notó que su hijo regresó aproximadamente una hora después, ya visiblemente contrariado, porque el encuentro no se había realizado. Los policías registraron estas palabras, pero entendían que la afirmación del padre, incluso la más sincera, todavía no podía considerarse prueba definitiva de coartada. Decidieron que ahora era necesario encontrar otros testigos que pudieran haber visto a Liam precisamente en el periodo de 16:30 a 17:15. Si sus palabras se confirmaban, entonces las sospechas serían levantadas. Si no, entonces Liam se convertiría automáticamente en una figura importante en este caso. Por lo tanto, el testimonio de Liam Walsh en ese momento se convirtió en una de las líneas centrales de la investigación. Él era la última persona con quien Aoife debía encontrarse. Sus palabras sonaban plausibles, pero al mismo tiempo dejaban espacio para dudas.
La policía no tenía ninguna razón para sospecharlo inmediatamente de algo serio, pero verificar su versión de los eventos se convirtió en una necesidad que podría confirmar su inocencia o revelar las primeras contradicciones reales en su relato. El siguiente paso de los investigadores fue confirmar o refutar la coartada de Liam para avanzar más en este caso. Los policías comenzaron a verificar detalladamente el testimonio de Liam Walsh. Una cosa es simplemente creer las palabras, otra completamente diferente es obtener pruebas claras de que el chico realmente decía la verdad. Los investigadores entendían cuán importante era este momento, pues si su coartada no se confirmaba, la investigación daría un giro brusco. Los primeros a quienes se dirigieron los policías fueron otros comerciantes de la feria. Estas personas ese día estuvieron en la plaza desde la mañana, instalaban puestos y se preparaban para el evento. Cada uno de ellos pudo haber notado a Liam y a su padre. Los testimonios fueron recogidos de cada uno por separado para excluir la probabilidad de confabulación o error accidental. Y pronto el cuadro comenzó a verse mucho más claro. El dueño del puesto de repostería, Michael Flanagan, contó a la policía que vio a Liam con su padre aproximadamente a las 3 de la tarde. Según él, el chico ayudaba activamente a su padre a armar la estructura del puesto y a colocar la mercancía en el mostrador. Michael agregó que alrededor de las 4, su padre pidió a Liam que ayudara a traer cajas adicionales del estacionamiento. Estos detalles coincidían perfectamente con el relato del propio Liam, aunque él no mencionó este detalle. Otras 2 personas confirmaron aproximadamente lo mismo, declarando que recordaban claramente a Liam cerca del puesto de su padre en el intervalo de 15 horas a 16:30. Los policías también verificaron varios otros puntos de venta, ubicados más cerca de la entrada de la plaza. Una de las vendedoras, Ann McDermott, recordó que aproximadamente a las 4:30 vio a un chico parecido a Liam parado cerca de la entrada central. Ella lo recordaba bien porque el chico se veía perdido y constantemente miraba a su alrededor, como si esperara a alguien. Estas palabras coincidieron casi completamente con lo que Liam había contado a la policía en sus primeros testimonios. Pero todas las dudas fueron disipadas definitivamente por el informe del médico forense que la policía recibió ese mismo día. El experto indicó el momento exacto en que ocurrió lo que le sucedió a Aoife Ryan, el intervalo entre las 16 horas y las 16:20. Este momento fue establecido según toda una serie de factores: el estado del hallazgo, la temperatura del ambiente y otros detalles que los criminalistas registraron cuidadosamente. Si se aceptaba este momento como un hecho, entonces Liam Walsh físicamente no podía estar simultáneamente en 2 lugares, en la plaza de la feria y en la Torre de las Gaviotas alejada de ella. El médico forense, el Dr. Patrick Murphy, era un especialista experimentado y sus conclusiones raramente eran puestas en duda. En su informe constaba que cualquier persona que afirmara haber estado en el momento indicado en otro lugar, automáticamente no podía tener ninguna relación con el incidente. En el caso de Liam Walsh, las conclusiones del experto coincidían completamente con los testimonios de los testigos de la feria. En la policía, entendieron que en esta etapa de la investigación, las sospechas posteriores hacia Liam no tenían perspectiva. Su coartada había sido confirmada desde varios lados. Además, el chico inicialmente había estado abierto a la cooperación y no intentaba ocultar nada. Al contrario, daba gustosamente todos los detalles necesarios y respondía calmadamente a cualquier pregunta. Los investigadores anotaron en sus informes que la versión sobre la participación de Liam Walsh fue completamente excluida. Pero si Liam no tenía relación con esto, entonces el círculo de posibles sospechosos se reducía bruscamente. La policía debía retroceder varios pasos para entender nuevamente los eventos del día en que desapareció Aoife. Y el punto clave nuevamente se convirtió en la figura de Kira O'Connell, quien fue la primera en contar que había visto por última vez a Aoife en la plaza central. Hasta ese momento nadie la consideraba sospechosa, pues ella era la amiga y supuestamente solo había acompañado a Aoife hasta la plaza. Ahora los policías comenzaban a darse cuenta de que en toda la cadena de eventos, este fue el último contacto confirmado, registrado por un testigo. Este fue un momento importante que quizás podría dar a la investigación una dirección completamente diferente. A partir de este momento, la figura de Kira comenzó a presentar un interés especial para los detectives, porque solo sus palabras hasta ahora no habían sido definitivamente verificadas por hechos.
Los policías decidieron que ahora su tarea principal sería reconstruir lo más exactamente posible el camino que Kira e Ife hicieron juntas. Si en el testimonio de Kira se encontraban aunque fuesen mínimas inexactitudes o contradicciones, esto abriría nuevas direcciones para la investigación. En un caso en el que cada paso y cada palabra tenían un significado decisivo, esto podría convertirse en un momento crucial. Después de que la versión sobre la posible participación de Liam fue excluida, la policía revisó atentamente los materiales del caso y los testimonios de los testigos clave. Una persona atrajo la atención especial de los detectives: Kira O'Connell, la mejor amiga de Ive. Hasta ese momento nadie había pensado siquiera en sospecharla seriamente, pero ahora se hicieron visibles algunos detalles que hicieron pensar a los policías. El primer motivo de dudas fue el comportamiento de Kira después de que en la ciudad comenzaron las búsquedas activas de Ive. Usualmente en situaciones similares, los amigos cercanos son los primeros en unirse a los destacamentos de voluntarios, participan activamente en las búsquedas, ofrecen ellos mismos ayuda y tratan de hacer al menos algo útil. En el caso de Ife, la situación se veía completamente diferente. Kira, por alguna razón, no se unió a los voluntarios. Los policías supieron esto cuando comenzaron a preguntar a los organizadores de la búsqueda sobre quién participó en los eventos. Resultó que entre decenas de caras conocidas que rastreaban el territorio cerca de la costa y alrededor de la ciudad, la cara de Kira no estaba. Esto se veía como mínimo extraño, pero lo que más interesó a los policías fue cómo se comportaron los padres de Kira cuando se les pidió describir más detalladamente los eventos de ese día. En sus testimonios sonaban detalles que no coincidían con la versión inicial de la propia Kira. Por ejemplo, su madre contó que su hija ese día había regresado a casa mucho más tarde de lo habitual y se veía completamente diferente de lo normal. En el protocolo, sus palabras fueron registradas así: Kira entró a casa aproximadamente alrededor de las 5 de la tarde. Usualmente ella siempre cuenta inmediatamente cómo pasó su día, pero esta vez prácticamente no habló. Subió directamente a su habitación y se encerró. Le pregunté si todo estaba bien. Ella respondió que simplemente estaba cansada. La madre de Kira también agregó que esa noche su hija prácticamente no salió de su habitación y no bajó a cenar, aunque usualmente esto no ocurría. La policía también decidió hablar con los vecinos de la familia O'Connell para obtener el cuadro más objetivo posible del comportamiento de Kira ese día. Los vecinos también informaron a la investigación sobre algunos detalles inusuales. Por ejemplo, uno de ellos recordó que vio a Kira cuando ella regresaba a casa el 14 de septiembre. Según él, se veía abatida y sumergida en sí misma, como si algo hubiera sucedido. Pero él no le dio mucha importancia, pensando que en los adolescentes a menudo hay cambios de humor. Estos pequeños detalles se componían en un cuadro general que comenzaba a provocar sospechas en los investigadores. Pero de todos modos, el comportamiento en sí mismo no es una prueba. Probar algo basándose solo en manifestaciones externas era imposible. La policía necesitaba verificar cuidadosamente la ruta descrita por Kira para entender si sus palabras correspondían a los hechos o si había divergencias en ellas. Para esto, los detectives tomaron su testimonio inicial y cuidadosamente marcaron todos los puntos en el mapa de la ciudad. Según su relato, ellas con Ife caminaron desde su casa por la calle principal, luego pasaron frente a la tienda O'Malley's Grocery, después de lo cual llegaron a la plaza central donde se separaron. Kira dijo que después se dirigió a casa por la ruta habitual que siempre tomaba. Los investigadores entendían que si Kira realmente había dicho la verdad, entonces seguramente se encontrarían testigos o grabaciones de cámaras que lo confirmarían. Sin embargo, antes de que los detectives comenzaran la verificación oficial de la ruta, les llegó información sobre otro hecho extraño. Uno de los oficiales, conversando con maestros en la escuela, escuchó que los últimos días antes del incidente entre Kira e Ife se observaba una pequeña tensión. La maestra contó que Kira de repente se volvió menos comunicativa y comenzó a evitar conversaciones, especialmente cuando su amiga estaba cerca. Esta observación se veía importante, especialmente considerando cuán cercanas habían sido las niñas antes de esto. Todo esto no hablaba directamente sobre la implicación de Kira en la desaparición de Ife, pero creaba un fondo poco claro pero inquietante que la policía no podía ignorar.
Y aunque todas estas observaciones eran solo signos indirectos y no pruebas directas, se convirtieron en la razón por la cual los investigadores decidieron comenzar una verificación metódica de cada paso de Kira ese día. La tarea principal era ahora muy simple y clara: verificar si su relato coincidía con las circunstancias reales que podían ser confirmadas objetivamente con ayuda de cámaras y testimonios de testigos. Y precisamente esta verificación pronto se convertiría en una etapa crucial en todo el caso. Los policías comenzaron la verificación con un procedimiento simple pero importante. Decidieron averiguar si las palabras de Kira sobre qué se separaron con Ife en la plaza central podían ser confirmadas con algo además de su propio relato. Los detectives experimentados sabían que la memoria humana puede fallar, y las palabras de los testigos, intencionalmente o accidentalmente, distorsionar el cuadro de los eventos. Por eso, en casos similares, la única fuente confiable de verdad siguen siendo las pruebas objetivas. El primer paso fue que la investigación envió solicitudes para obtener grabaciones de las cámaras de vigilancia instaladas en puntos clave de la ciudad. En 2003, en Ballinock no había tantas cámaras como hoy, pero varias tiendas y pequeños establecimientos ya estaban equipados con sistema de videovigilancia. La más importante de ellas era la cámara instalada en la entrada de la pequeña tienda de comestibles O'Malley's Grocery, ubicada aproximadamente a 200 metros de la plaza central, en el camino que llevaba al sendero costero. Los policías entendían que si Kira había dicho la verdad, en las grabaciones de la cámara cerca de la tienda debían estar registrados dos detalles clave. Primero, el momento en que las niñas pasan en dirección a la plaza, y segundo, cómo Kira regresa sola, ya después de separarse de Ife. Si las grabaciones mostraban algo diferente, entonces todo el cuadro construido según las palabras de Kira comenzaría a derrumbarse. Las grabaciones de las cámaras llegaron a la comisaría la noche del día siguiente, después de la solicitud. Los detectives pasaron varias horas examinando atentamente los materiales, fijando en la línea de tiempo cada detalle. Descubrieron muchas escenas domésticas ordinarias. Clientes entraban y salían de la tienda, adolescentes andaban en bicicleta, vecinos intercambiaban saludos. Pero alrededor de las 3:30 apareció una grabación en la que claramente se veían dos figuras moviéndose en dirección desde la plaza hacia la costa. Los oficiales inmediatamente ampliaron la imagen y detuvieron la grabación para asegurarse de sus observaciones. En la pantalla del monitor se veían claramente Kira O'Connell e Ife Ryan. Las niñas caminaban una al lado de la otra, conversaban y se veían completamente tranquilas. El tiempo en la grabación estaba indicado claramente: 14 de septiembre, 15:30. Precisamente en ese momento, según la versión de Kira, ya debían haberse despedido y dirigido en diferentes direcciones, pero en el video continuaban su camino juntas y se dirigían no hacia la plaza, sino en una dirección completamente diferente, hacia el sendero costero. Este fue un momento que cambió completamente la dirección de la investigación. Los investigadores revisaron varias veces la grabación de video para asegurarse de que no habían cometido un error. Verificaron cuidadosamente el tiempo, el ángulo de la cámara y lo compararon con el mapa real de la ciudad. No podía haber error. Kira clara y conscientemente había dado falso testimonio a la policía. El siguiente paso fue que la policía intentó encontrar en la grabación el momento en que Kira regresaba, pero por más que revisaron el material de video, tal momento no había sido registrado. Esto significaba que de regreso la niña eligió alguna otra ruta, evitando las cámaras y las miradas ajenas, y esto también planteaba serias preguntas. Después de esto, la policía realizó una conversación repetida con el dueño de la tienda, el señor O'Malley. Él confirmó que la grabación era auténtica y que el tiempo en la cámara correspondía al real. También explicó que la cámara había sido instalada solo unos meses antes y que la calidad de la imagen permitía distinguir con bastante precisión los rostros de los transeúntes. Su testimonio confirmó completamente la autenticidad y confiabilidad de las grabaciones. Esta grabación de video se convirtió en la primera prueba seria que puso en duda las palabras de Kira. Ella había dicho a la policía que se separó de Ife en la plaza central, pero las grabaciones testimoniaban inequívocamente lo contrario. Resultaba que Kira fue la última persona que estuvo cerca de Ife, y esta circunstancia aumentaba bruscamente su importancia para la investigación posterior. Los policías comenzaron a suponer
que Kira pudo haber ocultado intencionalmente algunos detalles importantes de su relato. Quizás su mentira no fue simplemente una observación accidental, sino un intento consciente de desviar la investigación. Aunque el motivo de tal comportamiento aún permanecía desconocido, ahora una cosa estaba clara. Las palabras de Kira ya no podían aceptarse como verdad sin confirmaciones serias. Fue precisamente esta grabación de video la que se convirtió en el momento decisivo de la investigación. Ahora la policía sabía firmemente en qué dirección avanzar. El siguiente paso fue el estudio detallado de la ruta que comenzaba desde la tienda y llevaba más adelante, directo a ese mismo sendero costero que terminaba cerca de la Torre de las Gaviotas. La policía se dio cuenta de que ahora era necesario establecer con absoluta precisión qué sucedió en esta última parte del camino. Cuando los criminalistas comenzaron a investigar la Torre de las Gaviotas, aún no entendían cuán importantes resultarían las pruebas encontradas allí. Este lugar ya era conocido como el epicentro de todo lo ocurrido, pero ahora era necesario entender detalladamente qué rastros exactamente podrían llevar a la policía a quien era responsable de lo sucedido. Los expertos comenzaron el trabajo atenta y metódicamente, fijando cada detalle en el lugar del incidente. Lo primero en lo que prestaron atención los investigadores fueron las huellas de calzado en el piso de piedra de la torre y en el acceso a ella. En el curso del examen fue establecido que en el lugar fueron encontrados dos conjuntos separados de huellas de calzado de diferente tamaño y con diferentes dibujos de la suela. Esto significaba una cosa: en la torre estuvieron dos personas. Un conjunto de huellas coincidía por tamaño y dibujo con el calzado encontrado en Ife. El segundo conjunto permanecía como un enigma y podía pertenecer a quien estuvo junto a ella en los últimos minutos. Las huellas eran muy claras, ya que la torre estaba ubicada no lejos del mar, y las personas que venían aquí usualmente dejaban huellas húmedas de calzado. Los criminalistas hicieron moldes de yeso, después de lo cual comenzaron a estudiarlos en el laboratorio. Según las primeras conclusiones preliminares, quedó claro que las huellas del segundo conjunto pertenecían a calzado de menor tamaño que el de Ife. Este hecho fue registrado por separado y se convirtió en un elemento extremadamente importante para la investigación posterior. La siguiente etapa del trabajo de los criminalistas consistió en establecer de qué manera exactamente ocurrió el incidente mismo. En la torre fue descubierto un objeto que los investigadores inmediatamente notaron como el instrumento utilizado en lo sucedido. Era un pedazo ordinario, a primera vista, de piedra con una fisura puntiaguda característica, que era parte de la antigua mampostería de piedra de la pared de la torre. En su superficie, los expertos descubrieron rastros que no dejaban dudas de que precisamente este fue la causa de lo sucedido. En el análisis de laboratorio de la piedra fueron revelados rastros de sangre, así como fragmentos de cabello pertenecientes a Ife. La conclusión de los criminalistas, que más tarde fue la base del informe oficial, fue breve e inequívoca. La causa de todo lo sucedido fueron las múltiples lesiones en la cabeza, infligidas por esta piedra. En la superficie de la piedra también fueron descubiertos daños microscópicos característicos que indicaban que había golpeado algo duro más de una vez. Esta fue una prueba muy importante, ya que hablaba del hecho de que las acciones de quien aplicó este objeto no fueron accidentales o únicas. Una conclusión adicional importante de los criminalistas fue que en el lugar estaban ausentes signos de lucha o resistencia. Esto testimoniaba que quien estuvo junto a Ife en la torre pudo ser una persona conocida por ella, en quien confiaba y de quien no esperaba nada malo. Después de que estas conclusiones fueron oficialmente registradas, los investigadores decidieron comparar toda la información obtenida con lo que ya les era conocido sobre los testimonios de Kira y otros testigos. La grabación de la cámara cerca de la tienda confirmaba que dos figuras se dirigían juntas a la torre, lo que significaba que esto coincidía completamente con el cuadro revelado por los criminalistas. El único elemento desconocido en ese momento seguía siendo la persona que era propietaria del segundo conjunto de calzado. Los policías entendían que ahora la tarea principal era identificar a la persona a quien pertenecían estas huellas. La investigación se concentró en verificar el calzado de todos los que tenían relación con este caso, comenzando por los conocidos más cercanos y terminando con quienes simplemente se encontraban cerca de la torre el día del incidente.
A pesar de las pruebas evidentes, los criminalistas no podían determinar a quién exactamente pertenecía el segundo par de calzado mientras no tuvieran una muestra para comparación. Esto significaba que era necesario examinar atentamente el calzado de todas las personas que tenían incluso una relación indirecta con las últimas horas de Ife. Y en primer lugar, esto concernía a la persona cuyo testimonio ya provocaba serias dudas, Kira O'Connell. Los policías entendían que el hecho de la mentira de Kira automáticamente no la hacía culpable. En la investigación de tales incidentes no hay respuestas simples. Por eso, antes de hacer conclusiones definitivas, la investigación decidió verificar también otra versión. Quizás Kira podía estar ocultando algo no porque hiciera algo malo ella misma, sino porque temía a alguien más. En otras palabras, había probabilidad de que cerca del sendero costero o cerca de la torre misma hubiera aparecido alguien tercero, cuya presencia podía ser la razón de su silencio y falsos testimonios. Para verificar esta hipótesis, la policía comenzó un interrogatorio cuidadoso y metódico de los habitantes locales y personas que ese día estuvieron no lejos de la costa. En particular, los investigadores conversaron con personas que vivían en casas cerca del inicio del sendero, con dueños de pequeños cafés y tiendas costeras, así como con pescadores que frecuentemente se encontraban en este distrito. Las preguntas eran simples y claras. ¿Alguien vio personas ajenas o sospechosas cerca de la Torre de las Gaviotas en el periodo de 3 a 5 de la tarde del 14 de septiembre? El interrogatorio tomó casi 2 días. Los investigadores registraban cada palabra y cada detalle, tratando de encontrar al menos indicaciones mínimas sobre la presencia de personas desconocidas. Fueron interrogadas decenas de testigos, desde vendedores de helados hasta dueños de botes locales, pero cada persona respondía aproximadamente lo mismo. Ese día en el área de la Torre de las Gaviotas nadie vio personas desconocidas o alguien que se comportara inusual o sospechosamente. Las únicas que varias personas recordaron fueron 2 niñas caminando juntas por el sendero hacia la torre. Otras figuras o sombras nadie notó. Paralelamente con esto, la policía lanzó una verificación en todas las bases de datos regionales, tratando de averiguar si en tiempo reciente habían sido registrados incidentes con un escenario o descripción similar en distritos y ciudades vecinas. Esta verificación era importante para excluir la posible aparición de una persona ocasional, que podría estar moviéndose por la región y convirtiéndose en causa de incidentes. Si en las bases de datos se encontraran casos similares, esto podría convertirse en una pista importante para la investigación. Sin embargo, la verificación mostró que durante los últimos meses en la región no se había registrado ningún incidente que al menos remotamente se pareciera a lo que sucedió en la Torre de las Gaviotas. Por lo tanto, la versión sobre la aparición de una persona ajena con pasado criminal o tendencia a tales acciones comenzó a parecer menos probable. El tercer paso importante fue el trabajo de los manejadores de perros. Un equipo especial con perros recorrió varias veces todo el territorio, comenzando desde la plaza central y terminando en la Torre de las Gaviotas y sus alrededores. Los perros investigaron metódicamente cada metro del sendero, verificaron los arbustos costeros, parcelas de hierba y pendientes rocosas. Este fue un trabajo minucioso y difícil, pero sus resultados eran muy importantes, ya que los animales podían detectar incluso los más mínimos signos de presencia de personas desconocidas u olores ajenos. Después de varias horas de trabajo, los manejadores de perros informaron a los detectives que los perros no encontraron nada inusual. Los animales indicaban claramente solo un camino, desde la plaza central, pasando por la tienda O'Malley's Grocery, directo a la Torre de las Gaviotas. Otros rastros que se apartaran o pertenecieran a una persona ajena no fueron revelados. Por lo tanto, 3 verificaciones independientes a la vez, el interrogatorio de testigos, la verificación de bases de datos y el trabajo de los manejadores de perros dieron resultados negativos. La investigación no tenía ninguna confirmación objetiva que pudiera apoyar la versión sobre la presencia de una tercera persona en el lugar del incidente. Los hechos hablaban clara e inequívocamente. Cerca de la torre ese día solo estuvieron 2 figuras que la cámara cerca de la tienda registró. Después de la exclusión de esta versión alternativa, la policía volvió a la línea inicial de la investigación. Ahora le correspondía a la investigación entender definitivamente por qué Kira intencionalmente dio falsos testimonios y por qué precisamente sus huellas coincidían por tamaño con el conjunto desconocido de calzado descubierto por los criminalistas.
Los policías se daban cuenta de que, precisamente en estas respuestas, yacía la clave de la resolución de todo el caso. Ahora la investigación comenzó a estudiar más profundamente las relaciones entre Aoife y Kira, porque precisamente aquí, parecía, se ocultaba la verdad sobre lo que sucedió en la Torre de las Gaviotas. En la superficie, su amistad se veía completamente normal y fuerte. Constantemente pasaban tiempo juntas, iban a la escuela, paseaban después de las clases y casi nunca se separaban. Pero lo que la policía logró descubrir más tarde difería fuertemente de esta imagen ideal. Los policías decidieron realizar conversaciones repetidas con personas que conocían bien a ambas niñas. Una de las primeras con quien hablaron fue la maestra que ya llevaba varios años enseñando en la clase de Aoife y Kira, y fue precisamente ella quien contó a los detectives detalles importantes que cambiaban completamente la percepción de su amistad. En su testimonio, informó que Kira siempre había estado significativamente más apegada a Aoife que viceversa. La maestra incluso notó que a veces este apego adquiría algún carácter excesivo, casi obsesivo. Recordó cómo una vez notó que Kira se alteró mucho cuando Aoife eligió otro proyecto en el que participaban compañeros de clase. Kira se veía muy abatida e incluso irritada, notó la maestra. Parecía que ella percibía cualquier comunicación de Aoife con otros como un insulto personal. Estas palabras interesaron a los investigadores porque anteriormente nadie del entorno había mencionado tales detalles. Los detectives continuaron las conversaciones con compañeros de clase, tratando de entender si las amigas habían tenido conflictos recientemente. Uno de los chicos que estudiaba en la misma clase comunicó un detalle importante que nadie antes había considerado significativo. Resultó que un día antes del incidente entre las niñas había ocurrido una seria pelea. Contó que fue testigo de una conversación en el pasillo de la escuela cuando Kira expresaba alto e irritadamente su descontento a Aoife. Según él, el conflicto se veía serio y la causa de la pelea fue Liam. El chico recordó las palabras de Kira que más tarde fueron registradas en el protocolo. Siempre haces esto, siempre te llevas todo. Los investigadores decidieron profundizar en los detalles de este conflicto. Hablaron nuevamente con Liam Walsh para entender su papel en la situación formada. Liam confirmó que el 12 de septiembre, 2 días antes de la desaparición de Aoife, él realmente la invitó a ir juntos a la feria. A la pregunta de los detectives sobre por qué invitó precisamente a ella y no a Kira, respondió simplemente: siempre me fue más fácil comunicarme con Aoife. Ella era alegre y fácil en la comunicación. Y Kira era cerrada, y me parecía que a ella no le interesaba tanto. Él ni siquiera sospechaba que su invitación podría haber provocado consecuencias serias. Los policías también realizaron una conversación separada con otra niña que conocía bien tanto a Aoife como a Kira. Ella confirmó que en la víspera de lo ocurrido, Kira estaba claramente ofendida e incluso enojada con su amiga. En una conversación con ella, Kira supuestamente dijo: ella siempre obtiene lo mejor. Yo siempre estoy al lado, pero nadie me nota. Estas palabras parecían expresar no simplemente irritación, sino fuertes celos e incluso envidia hacia los éxitos y la atención que Aoife recibía constantemente de otros. La investigación gradualmente comenzó a dibujar el cuadro de relaciones sobre las que nadie había reflexionado anteriormente. A pesar de que exteriormente su amistad se veía fuerte y confiable, en realidad, dentro de estas relaciones ya hacía tiempo que maduraba un conflicto, y ahora se hizo evidente que este conflicto pudo convertirse en un motivo serio para lo que sucedió en la Torre de las Gaviotas. Cuando los policías terminaron la recopilación de estos testimonios, los investigadores sacaron conclusiones preliminares. Fue oficialmente registrado. Entre Kira e Aoife realmente existía un conflicto oculto. Su causa fue los celos banales y el sentimiento de injusticia que Kira experimentaba hacia su amiga. Esto se manifestó especialmente claramente después de que Liam invitara a la feria precisamente a Aoife y no a ella. Ahora los investigadores entendían claramente que la versión sobre un incidente accidental ya no podía considerarse. El conflicto que había sido revelado en los últimos días tenía bases serias, y el comportamiento de Kira antes y después de lo sucedido claramente indicaba tensión emocional y deseo de ocultar algo. Esto significaba solo una cosa: el motivo para lo sucedido existía y estaba directamente relacionado con sus relaciones. Después de establecer este motivo, los investigadores decidieron concentrarse nuevamente en Kira O'Connell.
Ahora su estatus en el caso cambió completamente. De testigo pasó definitivamente a la categoría de principal sospechosa, y la siguiente tarea fue averiguar si la policía tenía suficientes pruebas para presentarle oficialmente una acusación. Cuando Kira fue llamada para una conversación repetida, la atmósfera en la comisaría era tensa. En la pequeña oficina, además de los policías, estaban presentes un trabajador social y los padres de la niña. Todos entendían que esta conversación difería de la anterior. Esta vez, la policía estaba armada con hechos, y Kira debía por primera vez enfrentarse cara a cara con la prueba real de su propia mentira. El detective comenzó recordando calmadamente a Kira su primer testimonio, cuando ella contaba con seguridad cómo se separaron con Ife en la plaza central. Abrió una carpeta en la mesa y puso frente a ella una imagen ampliada de la cámara de videovigilancia. En la imagen en blanco y negro se podía distinguir claramente a Kira e Ife caminando juntas frente a la tienda O'Malley's Grocery hacia el sendero costero, en una dirección completamente diferente de la que ella había hablado anteriormente. En la habitación se instaló el silencio y todos esperaban la reacción de Kira. Ella miraba en silencio la fotografía y su rostro comenzó a perder rápidamente el color. Estaba claro que esta prueba era para ella inesperada y extremadamente desagradable. El detective, calmada pero insistentemente, comenzó a interrogar a Kira sobre por qué mintió a la policía. Le pidió que explicara por qué su versión anterior de los eventos difería tanto de lo que estaba registrado por la cámara. Kira guardaba silencio, evitando mirar hacia sus padres. Sus manos manoseaban nerviosamente las mangas del suéter y ella parecía no poder decidirse a hablar. Los padres de Kira se veían perdidos. Era visible que no esperaban escuchar nada parecido. Su madre apretaba nerviosamente los puños. El padre escuchaba tensamente cada palabra del investigador sin apartar la mirada de su hija. Después de una pequeña pausa, el detective recordó a Kira que la verdad era de su interés. La mentira ya estaba revelada, lo que significaba que no tenía ningún sentido continuar ocultando detalles. Solo después de estas palabras, Kira, apenas audible, comenzó a hablar. Su voz sonaba baja e irregular, como si cada palabra se diera con gran dificultad. Ella reconoció que mintió cuando dijo que se despidieron con Ife en la plaza. En realidad, realmente se dirigieron juntas a la torre. Los padres de la niña, escuchando esta confesión, se veían choqueados y perdidos. Claramente no entendían por qué su hija pudo mentir sobre un hecho tan simple, a primera vista. El detective continuó aclarando detalles, pidiendo a Kira que contara qué exactamente sucedió en el sendero. La niña suspiró pesadamente y comenzó lentamente a describir los eventos de ese día. Confirmó que fueron con Ife a la Torre de las Gaviotas porque ella quería hablar a solas. Kira reconoció que en los últimos días había estado muy fuertemente contrariada y el comportamiento de Ife solo aumentaba su irritación. La causa de esta irritación fue Liam y su invitación a Ife a la feria. Cuando llegaron a la torre, la conversación rápidamente se transformó en una pelea. Kira no pudo contener el resentimiento y dijo a su amiga todo lo que pensaba. Dijo que consideraba a Ife una egoísta y que estaba cansada de estar siempre en su sombra. Según las palabras de Kira, Ife respondió bruscamente que ella misma era culpable de todo, porque constantemente se encerraba en sí misma y no sabía comunicarse. Estas palabras sacaron definitivamente de sí a Kira. Reconoció que se sintió rechazada e innecesaria, pero luego agregó que después de esta pelea simplemente se dio vuelta y se fue, dejando a Ife sola cerca de la torre. También reconoció que tuvo miedo de hablar sobre esto a la policía inmediatamente, porque decidió que la culparían de todo lo sucedido. Por eso inventó la historia de que se separaron en la plaza. El detective la escuchaba atentamente, notando para sí todos los detalles que podían verificarse. El trabajador social registraba en silencio las palabras de Kira, y los padres parecían estar en un estado de profunda conmoción por lo escuchado. Claramente no suponían que las relaciones entre las niñas podían haber sido tan tensas. Hasta ese momento, habían estado seguros de que la amistad de Kira e Ife era simple y comprensible, sin sospechar que dentro de estas relaciones existía una mezcla compleja y peligrosa de envidia y celos. Sin embargo, incluso después de esta confesión, la policía aún tenía dudas. Los detectives entendían que la nueva versión de Kira necesitaba una verificación minuciosa. Ahora les correspondía averiguar
Si sus palabras coincidían con las pruebas que habían sido encontradas por los criminalistas en el lugar del incidente. En particular, quedaba abierta la pregunta de si las huellas encontradas en el lugar y otras pruebas podían confirmar su nueva historia. A pesar de la sinceridad de la confesión de Kira, la policía no podía excluir definitivamente que la niña no estuviera tratando nuevamente de engañarlos. El nuevo testimonio sonaba más plausible, pero aún no podía percibirse como un hecho probado. Los investigadores sabían que la única forma de entender si ella ahora decía la verdad era verificar cada palabra con ayuda de esas pruebas irrefutables que la Torre de las Gaviotas había dejado tras de sí. Fue precisamente en esta verificación en la que la policía se ocupó inmediatamente después del final de la conversación con Kira. Los policías entendían que la nueva versión de los eventos expresada por Kira sonaba convincente, pero al mismo tiempo permanecía solo parcialmente verdadera. Sí, ahora Kira reconocía que llegaron con Ife juntas hasta la torre, y confirmaba que entre ellas hubo un conflicto, pero la afirmación de que ella se fue dejando a su amiga sola aún era discutible. Para confirmar o refutar definitivamente su nueva historia, la investigación recurrió a pruebas objetivas e independientes, los resultados de las pericias. Ese mismo día, los criminalistas recibieron permiso para el decomiso de la ropa y el calzado de Kira que ella usaba el día de la desaparición de Ife. Este fue un paso obligatorio, ya que precisamente en estas cosas podían encontrarse pruebas físicas directas que confirmaran o excluyeran su participación directa en lo que sucedió en la torre. Los expertos comenzaron el trabajo con el calzado de Kira. Las botas fueron cuidadosamente examinadas, después de lo cual los criminalistas realizaron una comparación del dibujo de la suela con los moldes de yeso de las huellas encontradas en la Torre de las Gaviotas. La comparación se realizó varias veces, cuidadosa y secuencialmente, para excluir cualquier error. Pronto la conclusión se hizo evidente. Las huellas coincidían completamente. En el protocolo estaba claramente indicado que el dibujo de la suela de las botas de Kira correspondía al segundo conjunto de huellas de calzado descubierto en el lugar del incidente. Ahora ya era irrefutablemente claro que Kira se encontró no solo cerca de la torre, sino también dentro de ella, precisamente en el lugar donde fue cometida la agresión contra Ife. Sin embargo, los policías entendían que la coincidencia de las huellas probaba solo la presencia física de Kira en la torre, pero no daba respuesta directa a la pregunta principal. ¿Participó ella directamente en el incidente mismo o solo observó desde el lado? Para esto, la investigación necesitaba encontrar rastros biológicos adicionales de contacto que la vincularan directamente con la afectada. El siguiente paso fue la verificación detallada de la ropa de Kira. Los especialistas criminalistas examinaron metódicamente cada centímetro de su chaqueta, jeans y camiseta en busca de cualquier rastro que pudiera haber sido pasado por alto en el examen superficial. Atención especial fue prestada a los puños de las mangas y la parte inferior de la ropa, ya que precisamente allí, más frecuentemente, quedaban rastros invisibles al ojo humano. El proceso fue minucioso y tomó varias horas, pero al final, los expertos descubrieron una gota microscópica en el puño de la chaqueta, que inmediatamente enviaron para análisis de laboratorio. Este hallazgo se convirtió en el elemento más importante en toda la investigación. Después de una larga y cuidadosa investigación de laboratorio, los criminalistas pudieron extraer de esta pequeña gota suficiente material genético para realizar un análisis de ADN completo. Los expertos trabajaron sin descansos, entendiendo perfectamente cuán crítico era obtener los resultados lo más pronto posible. Después de varios días, la conclusión estuvo lista y la policía recibió la prueba final e irrefutable. Los resultados de la pericia de ADN fueron inequívocos. La sangre descubierta en la chaqueta de Kira pertenecía a Ife Ryan. Esta fue una confirmación absoluta de que entre ellas no hubo simplemente un conflicto, sino contacto físico directo en el momento en que ocurrió la agresión. Ahora la policía tenía en sus manos no solo sospechas, sino una prueba clara, científicamente confirmada, de la participación de Kira en lo ocurrido en la Torre de las Gaviotas. Esta prueba destruyó completamente su última versión de los eventos, donde ella afirmaba que simplemente se fue dejando a Ife sola. Ahora la investigación entendía que Kira continuaba mintiendo, tratando de evadir la responsabilidad por lo ocurrido. Las nuevas pruebas eran tan convincentes que los detectives ya no tenían ninguna duda respecto a su culpa. El siguiente paso fue la presentación oficial a Kira de estos hechos y la preparación para escuchar de ella toda la verdad.
Cuando Kira fue invitada nuevamente a la comisaría, la policía ya tenía en sus manos pruebas que no podían ignorarse o explicarse por casualidad. Esta vez los detectives no perdieron mucho tiempo llevándola a la esencia del asunto. Inmediata y secuencialmente expresaron todo lo que sabían con certeza. Su mentira sobre que se separaron en la plaza, sus huellas dentro de la torre y, lo más importante, la sangre de Ife encontrada en su propia chaqueta. Con cada nuevo hecho expresado por la policía, Kira se veía cada vez menos segura. La mirada que ella antes intentaba mantener en la mesa ahora vagaba por la habitación, como si buscara una salida que ya no existía. En la oficina reinaba un silencio absoluto. Los padres y el trabajador social estaban sentados inmóviles, escuchando cada palabra del detective. En el aire se sentía una tensión de la que era imposible esconderse. El detective explicó a Kira que la cantidad de pruebas y su seriedad ya no le dejaban ninguna posibilidad de continuar negando lo evidente. Calmada pero muy convincentemente, hizo entender que el reconocimiento de la verdad ahora era la única salida razonable. Kira guardó silencio durante mucho tiempo y era visible que luchaba consigo misma. Cuando parecía que este silencio ya no cesaría, la niña finalmente habló. Primero sus palabras fueron bajas, casi inaudibles, pero gradualmente la voz se fortaleció. Comenzó a contar sobre todo lo que sucedió en la Torre de las Gaviotas. Según sus palabras, cuando llegaron a la torre, la conversación rápidamente se transformó en un conflicto. En algún momento ella no aguantó y empujó a Ife. Esta cayó, pero casi inmediatamente se levantó y respondió con una palabra brusca, después de lo cual el conflicto se volvió aún más encarnizado. Kira contó que no se controlaba y no entendía completamente lo que hacía. En algún momento simplemente agarró el primer objeto que apareció, que resultó ser una piedra de la mampostería de la pared, y la levantó. La niña reconoció que no se detuvo después de la primera vez, aunque entendía que era necesario detenerse. Pero las emociones y el resentimiento fueron tan fuertes que actuaba sin darse cuenta completamente de las consecuencias de sus acciones. Cuando se dio cuenta de lo que había sucedido, el pánico y el miedo la capturaron tanto que el único deseo fue huir y olvidar todo, como si esto nunca hubiera sucedido. Los padres de Kira, escuchando estas palabras, no podían ocultar el horror y la conmoción. Su madre cubrió su rostro con las manos. El padre estaba sentado inmóvil, mirando a un punto fijo. El detective registraba cuidadosamente cada palabra. El trabajador social seguía atentamente el estado de Kira, quien ahora ya no intentaba ocultar nada. Así, la investigación obtuvo lo más importante: la confesión completa y detallada de Kira O'Connell, de que fue precisamente ella quien se convirtió en culpable de lo que sucedió en la Torre de las Gaviotas. Esta confesión se convirtió en la culminación de la investigación, en cuyo curso cada suposición y duda fue cuidadosamente verificada. Ahora a la policía solo le quedaba cotejar sus palabras con las pruebas ya recopiladas para confirmar definitivamente que la historia contada por Kira correspondía a lo que sucedió en realidad. Ahora le correspondía a la investigación dar el último paso, reconstruir todo el cuadro de lo ocurrido en la Torre de las Gaviotas. Con la confesión de Kira y las pruebas materiales, la policía tuvo la posibilidad de descomponer los eventos por minutos y entender cómo exactamente se desarrolló la tragedia desde el principio hasta el final. Según las palabras de Kira, todo comenzó con que juntas llegaron a la torre semiderruida en el acantilado. Este era su lugar donde habían venido más de una vez, y por eso Ife no sospechó nada inusual. Dentro de la torre se detuvieron cerca de la pared donde siempre conversaban y escondían sus pequeños secretos. Kira contó que quería hablar con su amiga a solas, porque en los últimos días la tensión entre ellas se había vuelto insoportable. Luego comenzó la conversación sobre Liam. Ife compartía sus expectativas antes del encuentro con él en la feria. Hablaba sobre que le era agradable su atención. Para Kira, cada palabra era dolorosa. Sintió que había perdido lo que consideraba su espacio personal y que su amiga ya no la necesitaba. Primero la conversación fue tensa, pero en algún momento pasó a una pelea abierta. Kira reconoció que acusó a Ife de traición. Según ella, dijo que estaba cansada de estar en segundo plano y que no entendía por qué Ife obtenía tan fácilmente lo que ella misma solo soñaba. En respuesta, Ife se opuso bruscamente, llamando a Kira celosa y cerrada. A partir de ese momento, el conflicto dejó de ser simplemente palabras. En el curso de la pelea, Kira empujó a Ife.
Esta trastabilló y cayó en el piso de piedra de la torre, pero se levantó rápidamente. En ese momento, Kira agarró un pedazo de mampostería, una piedra pesada con un borde puntiagudo que yacía cerca de la pared. Contó a los investigadores que estuvo en estado de afecto completo y no controlaba sus acciones. Kira dio varios golpes seguidos, sin pensar en las consecuencias. Después de esto, se quedó inmóvil unos segundos, y luego en pánico salió corriendo de la torre, tirando la piedra y sin volverse. Regresó a casa por caminos alternativos para que nadie la viera, y trató de comportarse como si nada hubiera sucedido. Esta reconstrucción, compuesta a partir de la confesión de Kira, coincidió completamente con todas las pruebas recopiladas. 2 conjuntos de huellas, uno pertenecía a Ife, el otro a Kira. La piedra con la fisura puntiaguda resultó ser precisamente el objeto del que ella hablaba. La gota microscópica de sangre en su chaqueta coincidió por ADN. Incluso el tiempo que indicaban los criminalistas coincidía con los marcos temporales cuando Kira e Ife fueron registradas en la cámara. Ahora la policía tenía un cuadro íntegro y probado. La versión expuesta en la confesión de Kira O'Connell era confirmada por cada punto de las pericias. A la investigación solo le quedaba formalizar todos los materiales del caso y prepararse para la siguiente y última etapa: el juicio y el pronunciamiento de la sentencia. Ahora el caso pasó a un plano completamente diferente, jurídico y moral ético. La policía terminó su trabajo y la siguiente etapa fue la consideración del caso en el Tribunal de Menores. La cuestión del castigo de Kira O'Connell se planteaba aguda y difícilmente. La ley delimitaba claramente las consecuencias para adultos y personas que aún no habían alcanzado la plena madurez y conciencia de sus actos. El proceso judicial transcurrió a puertas cerradas y en la sala solo estuvieron presentes los participantes directos del caso: el juez, los representantes de la acusación y la defensa, los padres de Kira y los trabajadores sociales. La atmósfera en la sala del tribunal era tensa. Cada uno entendía toda la seriedad de lo que sucedía. El representante de la acusación expuso clara y secuencialmente todas las pruebas que habían sido recopiladas en el curso de la investigación, subrayando la gravedad de las acciones de Kira. Declaró que ella se daba cuenta de las consecuencias de sus acciones y debía sufrir el castigo correspondiente. La defensa, por su parte, no negaba el hecho mismo de lo ocurrido, pero insistía activamente en que las acciones de Kira fueron consecuencia de un estado emocional repentino que excluía una intención premeditada. El abogado presentó la conclusión de un psicólogo que hablaba sobre la extrema inmadurez de la personalidad de Kira y la incapacidad de lidiar con emociones y experiencias fuertes. En esta conclusión se subrayaba que por su edad, ella no podía darse cuenta completamente de la gravedad de sus acciones y las posibles consecuencias. El juez escuchó atentamente ambas partes y luego estudió largo tiempo las conclusiones de los expertos, los informes de la policía y los testimonios que sirvieron de base al caso. En la sala del tribunal se sentía un silencio tenso, ya que todos entendían que de su decisión dependía el futuro de Kira, de su familia y de toda la ciudad que había sido conmocionada por lo ocurrido. Después de una larga consideración, el tribunal anunció su decisión. El juez reconoció que a pesar de la evidente gravedad de las consecuencias del acto de Kira, ella realmente carecía de intención premeditada de cometer esta acción. El tribunal tomó en cuenta las conclusiones de los psicólogos y expertos, que probaban convincentemente que Kira actuó en estado de fuerte conmoción emocional, no poseyendo la capacidad de controlar sus propios actos en el momento crítico. Por lo tanto, el tribunal reconoció a Kira O'Connell culpable de homicidio involuntario. Según la ley, teniendo en cuenta su edad y todas las circunstancias del caso, fue tomada la decisión de enviarla a un establecimiento penitenciario especial, de tipo cerrado. Allí debía permanecer hasta alcanzar los 18 años de edad, recibiendo ayuda y apoyos psicológicos obligatorios para la corrección y rehabilitación. La decisión del tribunal puso punto en el aspecto jurídico de este caso. La investigación, los interrogatorios y el juicio terminaron, pero adelante aún quedaba un largo camino para todos a quienes de una u otra manera tocó esta tragedia. Ahora a Kira le correspondía pasar por un proceso difícil y largo de replanteamiento y corrección para intentar volver a una vida en la cual pudiera darse cuenta de la gravedad de lo hecho y cambiarse a sí misma. Las consecuencias de esta historia permanecieron en la memoria de Ballinock durante largos años. En un pequeño pueblo donde casi todos se conocían, lo ocurrido dejó una huella profunda y cambió para siempre las vidas de todos los implicados en la tragedia.
Ya un año después del juicio, la familia de Liam Walsh, no soportando la atención constante y los pesados recuerdos, tomó la decisión de mudarse a otro lugar. No querían vivir más en la sombra de ese día que tan inesperadamente volcó su vida. Los habitantes de Ballynock también tomaron medidas para que la memoria de la tragedia no los persiguiera constantemente. La Torre de las Gaviotas, antes lugar favorito de paseos y encuentros, ahora se convirtió en un sombrío recordatorio de lo que puede ocurrir debido a un conflicto ordinario. Por numerosas peticiones de los habitantes, las autoridades tomaron la decisión de cercar la torre y tapiar completamente la entrada. Hoy es simplemente una construcción de piedra silenciosa, un recordatorio de eventos que las personas tratan de no discutir una vez más. La misma Kira, después de varios años en el establecimiento penitenciario, fue liberada al alcanzar la mayoría de edad. Por decisión de las autoridades, su identidad fue cambiada para que pudiera comenzar una vida de nuevo, lejos del pasado que permanecerá siempre con ella. ¿Dónde se encuentra ahora y cómo vive? Prácticamente nadie lo sabe. Su nombre desapareció de las conversaciones de los habitantes locales, pero no de su memoria. La historia que comenzó como un conflicto infantil ordinario salió inesperada y trágicamente de control, cambiando múltiples destinos y dejando tras de sí preguntas a las que no hay respuestas simples. Se convirtió en un doloroso recordatorio de cuán frágiles son las relaciones humanas y cuán fácilmente puede convertirse en tragedia incluso la disputa más insignificante. Ninguno de los habitantes de Ballynock podrá ya olvidar cómo un instante de ira destruyó varias vidas y cambió para siempre su ciudad.